Bienvenidos, mis amados hermanos, a un nuevo estudio en el Evangelio de San Marcos. Hemos dejado atrás dos partes de una lección muy hermosa que habló acerca de las enseñanzas del Señor Jesús en relación con siembra y cosecha. Esas enseñanzas iban a estar sustentadas, iban a estar fortalecidas precisamente por lo que vamos a ver en estas siguientes lecciones. Precisamente en este bloque vamos a empezar a estudiar los milagros de Jesús demuestran su poder soberano. En esta ocasión será la parte 1 de estos milagros y mi oración al Señor es que estas lecciones nos sustenten, nos fortalezcan en medio de las tormentas de la vida, precisamente porque eso es el tema que vamos a abordar en esta sesión. Entonces, ¿listas nuestras Biblias? Busquemos Marcos capítulo 4 e iniciemos la lectura. Nos vamos a basar en los versículos 35 al 41. Y tendremos esta verdad central. Durante este milagro, Cristo estaba dormido durante la tormenta para probar la fe de sus discípulos e instarlos a orar. La fe de ellos se mostró débil y sus oraciones poderosas. Vamos a ver esto durante la lección. Tenemos esta introducción. La selección de parábolas que Marcos hizo es seguida por una serie de milagros que indican que lo que Jesús hacía, sus obras, sus hechos, autenticaba lo que él decía, sus palabras o sus enseñanzas. Ambas cosas, sus enseñanzas y sus obras, se relacionan con la presencia del gobierno o reino soberano de Dios en Jesús. Con solo 3 excepciones, Marcos coloca todos los milagros que relató antes de los versículos o del versículo 8:27. Esto lo hizo para resaltar el hecho de que Jesús no habló a sus discípulos acerca de su próxima muerte y resurrección, sino hasta que lo reconocieron abiertamente como el Mesías que venía de Dios. Esta sección, que abarca desde el 4:35, capítulo 4, versículo 35, hasta el capítulo 5, versículo 43, contiene 4 milagros que claramente muestran la autoridad soberana de Jesús sobre varios poderes hostiles, los cuales son una tormenta en el mar de Galilea, una posesión demoníaca en la región de Gadara, una enfermedad incurable en una mujer y la muerte. Así entonces pasamos a este punto número 1 y único que lleva por título Calma la tormenta en el lago. El Señor Jesús calma la tormenta en el lago. Y aquí tenemos todos los versículos que vamos a encontrar aquí en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Dividiendo como ha sido nuestra costumbre en estos estudios, primero abordaremos este segmento, los versículos 35 al 37, los cuales dicen así. Aquel día
Cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Los vívidos detalles de este pasaje indican que Marcos relató el evento basado en el informe de un testigo ocular, probablemente Pedro. Aquel día, cuando llegó la noche, después de enseñar en el lago, Jesús tomó la iniciativa y decidió cruzar desde Capernaum al otro lado, al lado oriental del mar de Galilea, con sus 12 discípulos, dirigido, como estamos viendo aquí la flecha, hacia la región de Genesaret, o más bien hacia la región de Gadara. Nosotros lo conocemos más con el nombre de Gadara o región de Gerasené. Aunque no se dice, Jesús posiblemente deseaba tener algún alivio de las multitudes y descansar. Tal vez también buscaba una nueva esfera de ministerio. En el versículo 1:38 vemos que dentro del plan, las palabras del Señor Jesús dice: Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Aún así, otras barcas llevaban a los que querían permanecer con Jesús, se le unieron. Aquí están las otras barcas y vemos el mar un poco picado. Sus discípulos, de los cuales varios eran pescadores experimentados, se hicieron cargo del viaje. Las palabras "como estaba" se refieren a 4:1 y relacionan la enseñanza de Jesús en una barca con su obra milagrosa en la barca. Comparar cómo lo llaman sus discípulos en el versículo 38. Nos adelantamos al versículo 38 y vemos que le llaman maestro, ¿verdad? Porque eso era lo que él hacía, enseñaba. El viaje fue interrumpido por una repentina gran tempestad, lo que era común en ese lago. El mar de Galilea, que era un gran lago, estaba rodeado de montañas altas y valles angostos que hacían las veces de túneles de viento. Una tormenta en la tarde era especialmente peligrosa por la oscuridad, y en esta ocasión las turbulentas olas caían sobre, y aquí literalmente dice, se mantenían derramándose dentro de la barca, de tal manera que se anegaba, se empezaba ya a llenar de agua. Bien, pasamos ahora a los versículos 38 al 39, los cuales dicen así: Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Exhausto por causa de un día repleto de enseñanzas, Jesús estaba durmiendo en la popa, sobre el cabezal de cuero de un marinero. Aquí lo vemos.
exhausto. Los espantados discípulos le despertaron con un grito de reproche. Además de este versículo número 38, podemos encontrar otras 4 ocasiones o 4 referencias donde vemos hablar con un tono de reproche hacia el Señor Jesús. Busquemos, por ejemplo, Marcos 5:31, donde dice: sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Sí? ¿Se fijan? Ahí está este velado reproche. Ahora, Marcos 6:37. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Otro más, en el 8:4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y por último, allí mismo en el capítulo 8, el versículo 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Entonces vemos en esta ocasión, en medio del mar embravecido, los discípulos dieron un grito de reproches al Señor Jesús por su aparente indiferencia ante la situación. Aunque lo llamaron maestro, la palabra griega para la hebrea rabí, ellos todavía no entendían su enseñanza. Hagan de cuenta como si el Señor Jesús hubiera estado dando la lección cuando estaban allá en la costa cerca de Capernaum, y ahora en medio del mar está el examen, está la prueba. Y por lo que acabamos de leer, no entendían su enseñanza. Jesús entonces reprendió, y en griego tenemos este término, epitimao, literalmente ordenó. Y tenemos a la mano el 1:25 que dice así: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces, allí aparece este término, epitimao, ¿verdad? Entonces reprendió al viento y dijo al mar: calla, y la siguiente palabra es enmudece. Que literalmente significa sé amordazado y quédate así. Ese es el significado del tiempo perfecto en griego, pefimoso. El verbo enmudece se usaba casi como un término técnico para desposeer a un demonio de su poder, tal y como lo acabamos de leer en el 1:25. Y quizá sugiere que Jesús reconoció que había ciertos poderes demoníacos detrás de la feroz tormenta. Pero a su mandato, el viento cesó y se hizo grande, completamos como se dice ahí, grande bonanza en el mar. A propósito de bonanza, el diccionario de la Real Academia Española dice así: tiempo tranquilo o sereno en el mar. Entonces, es un término marítimo, bonanza. También significa prosperidad
Y tiene otras acepciones más, pero con la primera vemos claramente que aplica en lo que estamos leyendo. Se hizo una gran bonanza. Por otra parte, cuando se leyó que el Señor Jesús estaba leyendo sobre un cabezal, me llamó la atención el término y buscando en el diccionario de la Real Academia Española, cabezal, la primera acepción que viene allí es de un listado de 6, la primera acepción es almohada. Un cabezal es una almohada, ¿verdad? Muy bien. Volvemos a este punto. Entonces hizo grande bonanza en el mar. Bien, pasamos ahora a los versículos 40 y 41 que son de bastante interés en esta lección. Podemos leer en la palabra lo siguiente. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O podemos decir, ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús reprendió a sus discípulos por estar amedrentados. Así es como lo traduce nuestra Biblia Reina Valera 60. El término bíblico que aparece ahí es deiloi, que significa con temor cobarde. Entonces estaban amedrentados ante la crisis, pero había cobardía en ese temor. A pesar de la enseñanza del Señor, y decimos, ¿cuál enseñanza? Lo tenemos aquí, 4:11 y 4:34. Fíjense, en el 4:11 y en el 4:34 casi hay una constancia, un constante, le dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Es decir, que les enseñaba y se los explicaba. Y en el 4:34, acabamos de leer, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, a pesar de tener al maestro de maestros, todavía no comprendían que la autoridad y el poder de Dios estaban presentes en Jesús. Esto es lo que él tenía en mente al hacer su segunda pregunta. Y esa segunda pregunta dice, ¿cómo no tenéis fe? Y tenemos aquí 4 citas en donde vemos acerca de que esto fue un punto débil en el aprendizaje de los discípulos. Vemos Marcos 7:18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Pues ahí está un reproche en donde el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, estáis sin entendimiento. Pasamos ahora a Marcos 8, del 17 al 21, el cual dice así. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis?
Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Otra cita más, en el 8:33, dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y por último, la última cita es 9:19. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Ahí está entonces las ocasiones en donde el Señor les dice en repetidas ocasiones, no entendéis, no comprendéis, no tenéis fe. Al calmar la tormenta, Jesús asumió la autoridad que solo Dios utilizaba en el Antiguo Testamento. Veamos. Estas citas de Salmos son bastante claras con respecto a la descripción que hace el salmista sobre el poder de Dios sobre los elementos de la naturaleza. Así que vamos a dar lectura a estos salmos, a estos cánticos, para ver cómo enaltecen el poder de Dios sobre la naturaleza. Empezamos por el Salmo 89, 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Ahora pasamos al Salmo 104, versículos 5 al 9. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Nótese, estamos hablando de Dios dominando la naturaleza. Ahora pasamos a la cita del Salmo 106, 8 y 9. Pero Él, Dios, los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Y la última cita está un poquito extensa, pero es el precioso Salmo 107, versículos 23 al 32. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal.
tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Así que nótese claramente en el Salmo 107, en este pasaje 23 al 32, cómo dice aquí que habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Y al clamar a Jehová, cambian la tempestad en sosiego, en bonanza. Por eso, los discípulos temieron con gran temor cuando vieron que aún las fuerzas de la naturaleza le obedecen. El verbo temieron de fobeomai, de fobia, ahí deriva fobia, era nuestro término en español, significa tener terror. Se refiere a una reverencia que sobrecoge a la gente en presencia de un poder sobrenatural. Y como complemento vemos Marcos 16:8, que dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Sin embargo, la pregunta que hicieron entre sí, ¿quién es este? Que está precisamente en el versículo 41, indica que no comprendían del todo el significado de lo que observaban. Y así llegamos al término de este corto estudio acerca precisamente de cuando Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea. Tenemos dos preciosas aplicaciones del estudio. Número 1. Los discípulos se espantaron porque la tempestad amenazaba con destruirlos y parecía que Jesús no se daba cuenta ni se preocupaba de lo que pasaba. Era una tempestad física, pero hay tormentas que se producen también en otro sentido. Piensa en las tormentas de su vida, en las circunstancias que provocan en usted una gran ansiedad. Cualquiera que sea su dificultad, tiene dos opciones: preocuparse y suponer que a Jesús no le importa, o resistir el miedo y poner toda su confianza en Él. Cuando el pánico quiera ser presa de usted, confiese su necesidad a Dios y confíe en que Él cuidará de su vida. Este cuadro ha traído paz a mi corazón. Aquí está la tormenta, la tempestad de nuestra vida. Aquí está el hombre y la mujer que puede representar a cualquiera de nosotros, con miedo en su rostro, quizá como los discípulos que nos creemos en un momento que estamos solos. Pero recordemos que en esa barca está el Señor Jesús con su poder para traer calma a nuestra vida. Precioso cuadro. Número 2.
Los discípulos andaban con Jesús, pero lo subestimaban. No comprendían que su poder se aplicaba también a esa situación. Jesús ha estado con nosotros durante 20 siglos. Lo voy a repetir porque esto es importante. Jesús ha estado con nosotros durante 20 siglos. Y pese a ello, al igual que los discípulos, subestimamos su poder en cuanto a resolver las crisis de nuestras vidas. Los discípulos aún no conocían bien a Jesús. Pero nosotros, amados hermanos, no tenemos la misma excusa. Así que, reflexionemos. No desde que leímos una serie de versículos en donde el Señor Jesús les decía a ellos, ¿no tenéis fe? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Verdad? Así que no haya ese reproche, ese tono de reproche, ese tono de dolor en la voz del Señor Jesucristo. Entonces, muchas maravillas ha hecho en nuestras vidas. Recordémoslas para cuando en nuestra vida se levanten las olas y sintamos que estamos entrando a una gran tempestad. No estamos solos. El Señor Jesucristo está en nuestra barca. Gloria a Él. Con su palabra trae la paz. Tanto nos recuerda ese hermoso himno que hemos cantado. Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Así que Él está con nosotros y traerá calma a ese mar de la vida. Que Dios les bendiga y espero que haya sido de edificación esta hermosa lección, amados hermanos.